a principio de este año meditando, el Señor, ¿qué quiere que le hable a la iglesia? Y ¿qué tienes tú para este año para nosotros? Y meditaba vino a mi mente algo muy conocido por nosotros en la Escritura, y mientras estaba de vacaciones, que tomé unos días de vacaciones, meditaba y veía la grandeza de Dios y todo lo que Dios hizo, y vino a mi mente una palabra que se encuentra en Génesis 1:1, y encontramos esa palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Había un principio quiere decir de primero, ¿verdad que sí? Un principio. Yo decía, Señor, tú haces algo siempre primero. Y nosotros, y después meditaba en algunas otras cosas, que cuando llegamos a una fila muy larga, que hoy en día se hacen muy comunes, queremos siempre buscar los primeros. Y de hecho en algunas filas que he estado, algunas veces para comer o para alguna cosa, noto algo muy peculiar en latinoamericanos. Nosotros los venezolanos es que conocemos a los que están delante, a los últimos nunca los conocemos. Llegamos a los que están delante nuestro siempre llegamos. ¿Usted no se ha dado cuenta? La gente, el que conoce al que está delante, los de atrás ni los conoce, parece que no fueran de aquí. Y a veces los saludan desde atrás, sí, hola, pero conocen a los de delante. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque siempre buscamos estar de primero. Ustedes se ríen, quizás lo hemos hecho, ¿verdad? Nos llegamos y estamos ahí en la fila y conocemos a los primeros, pero al del último no nos gusta. ¿Verdad que no? Si hay 50 personas y usted sería el 51, no le gustar. ¿Verdad que nos es difícil? Y buscamos la manera de llegar allá y ver, ¿no tendré un conocido allá adelante? ¿No habrá alguien allá que me pueda dar una coleadita? Bueno, porque no nos gusta estar al final. Dios tampoco le gusta que lo dejemos de último. Y ahí no es que Dios quiere colearse, Dios es un Dios de orden. Él quiere es que realmente le coloquemos en el primer lugar. Y Él lo estableció. Y cuando recuerdo el libro cuando leemos en Génesis, hay un principio. Y hay un principio porque había la tierra desordenada, y eso no fue el primer día de la creación, ¿o sí? ¿Fue el primer día de la creación? No, eso fue un principio. Porque después viene la creación. Ahora, en nuestras vidas estábamos desordenados, y Cristo vino para hacer un principio en nuestras vidas. Amén. Y Dios está interesado en el ser humano desde la eternidad, desde el principio, cuando lo formó. Y estuvo tratando. Y en estos días en mis devocionales leía cómo Dios fue tratando para hacer un pueblo escogido a través de Abraham. De hecho, antes de Abraham, de Taret, he estado en el plan de lectura, que la Biblia en un año. Y entonces he estado leyendo sobre quién engendró a quién y el otro. Y entonces veo que el papá de Abraham, Dios lo mandó a mover de su territorio, pero no lo mandó a mover hacia Canaán, pero se quedó en el camino. Y allí no era la promesa al papá que se la estaba dando, pero yo creo que Dios ya estaba haciendo un propósito desde el papá de Abraham cuando lo mandó a moverse hacia Canaán. Y muchas veces Dios nos manda a mover y nosotros como que llegamos hasta una parte del camino, pero ahí como que Dios pasa el testigo y se lo pasó a Abraham. Abraham, tú tienes que llegar a lo que yo quiero. Y Dios siempre ha estado interesado, y cuando vemos todo esto y el pueblo de Israel, vamos, entonces ya se forma el pueblo de Israel, está en Egipto, Dios lo saca por Moisés, y era un pueblo que no tenía normas, que no tenía leyes, que era esclavo, no tenía principios de decisiones propias y no tenía normas, se guiaban bajo un régimen que le establecían. Realmente no tenían decisiones porque todo era impuesto. Me refiero por imposición. Y cuando salen en el camino, Dios le da
los 10 mandamientos, aparte de una serie de normas. Dios le da los 10 mandamientos que está establecido. Y encontramos en el libro de Éxodo esos primeros mandamientos. Yo hoy quiero referirme al primero mandamiento. El primer mandamiento. Y que dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Qué está diciéndonos Dios? ¿Qué está dando Dios al pueblo de Israel allí? Dios le está diciendo, no puede haber otro que ocupe el lugar que a mí me corresponde, el primer lugar. De hecho, y esto lo encontramos en Éxodo 23, este versículo. De hecho, eso está reflejado en los primeros 4 versículos, porque él empieza diciendo para esto, y dice, yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ellos los que estaban eran en servidumbre. Los sacó y le está dando las normativas. En Egipto se adoraban muchos otros dioses, pero aquí dice, yo soy el Dios eterno y poderoso. Y este primer mandamiento da la pauta de esos primeros 4 mandamientos. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo? ¿Sí? En Éxodo 24. No te harás ninguna imagen. Y el tercer mandamiento también tiene que ver con Dios. ¿Cuál es? Lo vimos allí en el intro. Esos mandamientos tienen que ver directamente con Dios. Y el primer mandamiento establece esa pauta para esos 4 primeros mandamientos. Están allí incluidos. Y luego encontramos en Deuteronomio 6:5. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Lo estamos haciendo? Para este 2017, toma este versículo, ahí está resumido allí. Jesús lo llama el primer y gran mandamiento en Mateo 22, 37 y 38. Cuando tiene una conversación con alguien. Y Jesús dice esto. Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Vamos a todos a repetir el primer mandamiento. Vamos a ver, está allí resaltado en amarillo. ¿Es el cuál? El primer y es el más importante de todo. Porque si tú pones a Dios en primer lugar, tienes el lugar que le corresponde a tu esposa, el lugar que corresponde a tus hijos, el lugar que le corresponde en tu trabajo, el lugar que corresponde en tu finanza. Cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas toman el lugar que le corresponde. Amén. Porque a veces desordenamos nuestras agendas y desordenamos el orden de prioridades. Y empezamos a darle prioridades. Y de prioridades quiere decir que es de primero, que hay que atender. Y se hacen estas son las prioridades en el trabajo. En tu casa también tienes algunas prioridades que aunque tú no los llames prioridades, hay que hacerlo. Porque si no pagas el agua, si no tienes la prioridad de buscar el agua, estableces algunas prioridades. Pero lo que pasa es que muchas veces establecemos algunas prioridades y las ponemos por encima de lo primero que es Dios. Ponemos a la esposa, ponemos a la novia, ponemos al trabajo, ponemos a los hijos por encima de Dios. Y allí se desordena toda nuestra vida. Porque ya estamos invirtiendo el orden de prioridades que debe haber en nuestro corazón. ¿Usted me sigue? Iglesia, ¿me sigue?
Porque está resumido ese mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo lo estamos amando? Con toda tu alma y con toda tu mente. Tres aspectos importantes que tienen que estar bien claros en nuestro ser de que Dios es el primero. Y es amor. Ama a Dios sobre todas las demás cosas. ¿Cómo lo voy a amar? Con mi corazón, con mi alma y con mi mente. Dígalo allí al que está junto a usted. Voy a amar a Dios, estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Porque en ocasiones nosotros decimos: es que yo amo a Dios. Y mientras analizaba el mensaje, yo amo a Dios. Pero hay una frase que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchas veces decimos, ¿qué quiere decir esto también? Que nuestras acciones están distantes de lo que estamos diciendo. Que yo digo amo a Dios, pero no lo amo con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y hay cosas en que los pensamientos nuestros están distantes de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es que habla de la mente. ¿Dónde tienes enfocada tu mente? ¿Dónde tienes enfocado tu corazón? Empieza hablando del corazón, del sentir, de lo más íntimo de nosotros. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, el alma, la voluntad, el intelecto, las emociones que están en el alma. ¿Cómo tú lo estás amando allí? ¿Cómo yo estoy amando a Dios? Y con toda nuestra mente. Y eso necesita práctica. Ser práctico, no es solamente hablarlo, es práctico. Y Jesús nos dejó un gran ejemplo de esa practicidad, de practicarlo, no solamente de decirlo, sino de practicarlo. Y Jesús se va cuando va a empezar su ministerio, va a 40 días de ayuno. Y cuando está finalizando el ayuno, Satanás siempre está tentando. Tú puedes estar buscando de Dios y estoy buscando de Dios, pero Satanás siempre está buscando el área débil. Y aunque estaba fortalecido espiritualmente, estaba débil físicamente, tenía hambre. ¿Quién en 40 días no puede tener hambre? Físicamente Jesús necesitaba alimentarse y aparece Satanás en la escena. ¿Y cuál es la propuesta de Satanás? ¿Cuál fue la propuesta de Satanás para Jesús? ¿Tiene hambre Jesús? Vamos a parafrasearlo de esta manera. Sí, Jesús tiene hambre, tiene muchas ganas de comer. Y aparece Satanás y le dice: si tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía poder para hacerlo, ¿sí o no? Pero no iba a estar obedeciendo lo que Satanás dijera. Y era bueno lo que Jesús necesitaba comer. ¿Sí o no? Y a veces se nos presentan negocios que parecen buenos. Y que es que necesito el dinero, necesito aquello. Pero está viciado por Satanás. Y aquí entonces viene Jesús y entiende que no puede estar obedeciendo lo que el enemigo le está pidiendo. Yo no puedo hacer eso. Y Jesús le responde con una contundente palabra, teniendo a Dios en primer lugar, y le dice en Mateo 4:4, Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios en primer lugar. Él sabía que aunque había una necesidad física, Dios estaba primero y él tenía que cumplir el propósito de Dios en su vida. En otra versión dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí te llevo. Quizás hay algunas necesidades en tu vida, quizás hay algunas situaciones en tu corazón, pero tienes que entender que Dios está en primer lugar. Quizás este joven
que se le está presentando una oportunidad de empleo, o una oportunidad de negocio, o tú que eres empresario, y hay algunas cosas que tú sabes que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que sabes que hoy en día se están viendo tantas cosas y que quieren sacar provecho de alguna ocasión, de alguna oportunidad, y entonces vamos a asociarnos en esto, vamos a hacer esto porque yo tengo unos contactos y allí nos va a quedar algo porque nos van a pasar algo. Cuando tú te mantienes firme en la palabra de Dios, cuando tú tienes a Dios en primer lugar, Dios te va a suplir. Así tú necesites ese recurso, si tú necesites ese dinero, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir. Porque tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Y Jesús allí nos está enseñando que tenemos que vivir cada palabra de Dios. Y esa palabra de Dios involucra un compromiso de cada uno de nosotros. Dígale al que está a su lado, un compromiso. Dígaselo nuevamente, un compromiso. Porque es un compromiso, no es nada más leer, no es nada más pronunciarlo. Eso tiene que hacerse vida en nosotros a través de un compromiso de ser fiel a lo que Dios nos ha llamado. Porque si no hay compromiso, en algún momento voy a vender el principio. En algún momento lo voy a dejar de lado. Y aunque vengan situaciones, tú y yo tenemos que mantenernos firmes en ese principio. Y la Biblia nos dice que debemos apoyarnos en Dios. Dice en Proverbios, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No, es que yo me la sé, este negocio lo voy a hacer, o esto, o aquello. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar la dirección de Dios para hacer cualquier decisión en mi vida. Y allí Jesús está aún en el ayuno, allí está Satanás tentándolo, y una de las tentaciones dice, yo te voy a dar todos estos reinos, yo te voy a dar todo esto, te voy a entregar todo esto, si postrado me adorares. Le dice el enemigo allí tentando. Le iba a dar lo que Jesús había hecho, porque eso lo hizo Dios. Todos los reinos, todo le pertenece a Dios. Y él estaba ofreciendo algo, el enemigo estaba ofreciendo algo que ni le pertenecía. Pero él lo que estaba buscando era que Jesús cayera allí. Pero Jesús viene y le dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Está diciendo, Dios es lo único, es lo primero, es lo que debe tener el lugar en nuestros corazones. Jesús allí enfrenta esa tentación, enfrenta a la gente. Y porque muchas veces queremos adorar y queremos servir a Dios, pero tenemos al trabajo, que es parte como que si fuera nuestra adoración, o nuestro cónyuge, o esposa, o el esposo, o los hijos, él es mi adoración, o la casa, o alguna cosa. Muchas veces creemos que adoramos es solamente imágenes, pero a veces tenemos otras cosas que la tenemos en el primer lugar que a Dios. Y Jesús ahonda en este tema de Dios primero en nuestras vidas, del único que debe estar. Y dice en Mateo 6:24, nos habla y nos dice lo siguiente: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Qué fuerte esto. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces el dinero lo transformamos en un Dios. Las finanzas, el dinero lo transformamos en Dios. Trabajo para tener más dinero, quiero más. Y dejamos a Dios en un segundo lugar, dejamos a Dios a veces hasta en un tercer lugar, y queremos que Dios nos bendiga y queremos ver cómo Dios nos bendice. Pero
nuestras acciones y nuestras decisiones en la vida, lo que estamos es buscando dinero, y dice, no se puede amar a dos señores. Y Dios lo está poniendo con dos señores con el dinero. ¿Por qué será? Porque transformamos el dinero como un Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Dios es un Dios grande, al cual no tiene límites para bendecir nuestras vidas cuando le servimos con todo nuestro corazón. Dios es un Dios grande, no tiene límites, y Él quiere bendecir tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu cónyuge, tu empleo y de donde trabajes. Él quiere bendecirlo cuando tú y yo lo ponemos en primer lugar. Ese amén estuvo muy flojo. Dios quiere bendecir tu vida. Donde estés, Él quiere hacerte productivo cuando tú lo pones a Él en primer lugar. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Qué bueno, qué bien eso. Y viene esto porque cuando Dios le está dando la ley a Moisés, cuando Moisés sube al monte, mire lo que ocurre en ese lugar. Vamos a ver qué ocurre en ese lugar, en ese monte. Ocurre lo siguiente. Cuando en Éxodo 20:18, allí, recuerda que los primeros versículos hemos leído en Éxodo 20, el 3, ¿verdad? Y están los 10 mandamientos, pero en el versículo 18 encontramos cómo era la escena allí donde se estaba dando esos 10 mandamientos. Dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte de cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpago y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Porque Dios estaba manifestando su majestad, su poder, y ellos temblaban de miedo a ese Dios grande. Escucharon truenos, escucharon el cuerno de carnero, vieron destello de relámpago y vieron humo de ese monte que salía. El monte no se estaba incendiando, el monte no se estaba destruyendo. Era la presencia misma de Dios que producía ese ruido grandioso, porque Dios quiere hacer que de ti salgan cosas buenas, que hayan truenos y relámpagos, pero de la gloria de Dios alrededor de tu vida. Y debemos enfocarnos en ese poder de Dios que es sorprendente. Pero los israelitas tuvieron miedo. Y quiero hablarte de que hay un miedo, hay un temor que es de pánico, y hay un temor que es de reverencia. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí, porque a veces nuestros hijos nos temen por temor de pánico. Vamos a ponerlo por allí, por ese ejemplo. Nuestros hijos nos pueden temer por pánico porque van a llevar una paliza grande, van a ser castigados muy fuertemente, nos tienen pánico. Pero de repente no es eso, sino también puede ser que nos tengan temor, un temor reverente. No hago esto porque mi papá me enseñó que no debo hacerlo. De respeto. ¿Me sigue? ¿Me sigue la idea? Es eso. Pero aquí los israelitas estaban llenos de temor, de miedo. Y el temor correcto de Dios no genera angustia, sino que es reverencia profunda y respeto profundo para Dios. Y nosotros debemos crecer de tal manera que nuestra obediencia a Dios no sea por temor de miedo, sino sea por amor. Amén. Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y en primera de Juan encontramos también que debemos amar a Dios porque nos amó primero. Y te hago una pregunta ahora: ¿de qué manera estamos temiendo a Dios? ¿Cómo estamos temiendo a Dios? ¿Por miedo o pánico, o por reverencia y amor? Porque muchas veces tenemos temor y miedo porque me voy para el infierno.
ese lugar ni, pastor, esa palabra tan fea. No, yo voy a la iglesia porque me da miedo. No se menciona ni siquiera esa palabra, yo voy. Y le tenemos es miedo. No, yo voy a la iglesia porque amo a Jesús. Yo sirvo a Él porque yo lo amo. Yo no voy porque tengo miedo de perderme, es porque Él salvó mi vida con su amor. ¿Le da un aplauso al Señor por eso? Usted no le teme a Dios porque está lleno de miedo, que generan ansiedades, que está angustiado. Usted teme a Dios porque lo ama y es un amor reverente. Y eso es lo que hace un cambio en nuestras vidas. ¿Y cómo quebrantamos nosotros ese primer mandamiento de no poner a Dios en primer lugar? ¿Qué sucede cuando quebrantamos eso? Porque, y esto nos puede pasar, es que hablamos, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero a mi manera, no lo llevo a la práctica. Y existen muchos peligros y tentaciones que nos pueden conducir a desobedecer ese primer mandamiento. Muchas circunstancias que nos pueden llevar a que podamos desobedecer ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. A esos primeros 4 mandamientos que tienen que ver directamente con Dios en nuestras vidas. Y pueden haber circunstancias tanto positivas como negativas. Y mucha gente sucede, y quizás usted lo ha mirado, lo ha visto, quizás lo pueda haber vivido, pero que haya tomado un cambio en la vida. Que cuando están en una situación quizás de crisis, puedan ver cómo buscan de Dios, pero cuando están prosperados, cuando ha llegado la bendición, cuando están las cosas bien, cuando las cosas van funcionando bien, yo me las puedo lograr, ya yo lo puedo hacer, ya tengo los recursos, ya puedo. Usted no las ha visto y la gente se aleja de Dios. Era el fiel que se invitaba a un ayuno y era el primero que estaba en el ayuno. Era el fiel que los días de servicio de oración estaba acá y estaba pidiendo al pastor, al líder o en el grupo de cuidado: oren para mi empleo, oren para mi empresa, oren por mi negocio, oh Dios, para que Dios lo bendiga. Y Dios empieza a prosperar y Dios empieza a bendecir, y después a veces ni los diezmos da. Se aleja de la iglesia. Hermano, no puedo ir al grupo de cuidado, tengo mucho que hacer, estoy en mis negocios. Sí, yo sé, pero no voy al culto, he dejado de ir. Hay muchas cosas. O mucha gente también, cuando vienen las circunstancias de crisis, dice: ¿dónde está Dios? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y Dios no existe. O Dios, si Dios hubiera estado. Como aquella mujer que llamó a Jesús y Jesús tardó en llegar. Y pensamos que porque Jesús tarda no tiene el poder de hacer las cosas. Dios nunca va a llegar tarde. Dios va a llegar al tiempo que Él desee llegar para tu vida. Vea lo grande que Él puede hacer. Ella pudo ver cosas más grandes. Ella creía, esta mujer, hermana de Lázaro, creía en que Jesús sanaba, pero nunca había creído que Jesús resucitaba, y ese día pudo ver el milagro. Dios puede hacer un milagro así como Dios lo hizo con aquella mujer, porque ella creyó que Jesús podía hacerlo. Y encontramos en el libro de Deuteronomio esas normas, esas leyes, esas instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel, que para nosotros hoy también están vigentes. Y encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, hay varios versículos que hablan, pero tomé algunos para no hacer la lectura muy extensa. Y dice el versículo 11 de Deuteronomio 8, dice: sin embargo, en ese momento cuando debes tener mucho cuidado, en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. ¿Cuándo le dice que tengan cuidado? En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Porque ellos iban ¿para dónde? Vamos a ver. Estas instrucciones están recibiéndose en el desierto, la mayoría de ellas.
¿Para dónde iban ellos? ¿Para dónde iba el pueblo de Israel cuando Dios le dio las leyes, los 10 mandamientos? ¿Hacia dónde se dirigían? ¿A dónde? ¿Y cómo era esa tierra, te pregunto? Tierra que fluía leche y miel. Iban a tener abundancia. Eso es cuando Dios te ha llamado y has recibido a Dios en tu corazón. Tú vas para la abundancia, tú vas para la bendición. Y allí cuando estés recibiendo la bendición, acuérdate del Señor, de la tierra de donde te sacó, y vas a recibir bendición, pero no te olvides de Dios. Otro versículo que tomé de ellos fue lo siguiente aquí. Acuérdate del versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. ¿Quién te da las fuerzas? Él. Dios es el que te da la energía, Dios es el que te da la salud, Dios es el que te tiene sano. Dios es el que me cuida, Dios es el que me protege. Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Y cuando Dios jura, Él lo cumple. No es como nosotros los padres que dijimos en Navidad te vamos a dar esto, pero como la cosa se puso más fuerte en Navidad, no lo pudimos cumplir. Y ni siquiera le decimos, hijo, no lo pude hacer, no lo pude cumplir. Pero nuestro Padre, Él es misericordioso y Él cumple cada una de sus promesas. Y hay promesas para ti en este 2017 que Él quiere cumplir en tu vida. Y las está cumpliendo. Pero aquí te dice, acuérdate del Señor tu Dios. Eso quiere decir es, ten a Dios en el primer lugar. Ten a Dios siempre en el primer lugar. Y muchas veces el orgullo. Es que si yo no sudo, yo no tengo esto. Es que yo sudé bastante esto. Es que yo esto lo logré con mi esfuerzo. Sí, es tu esfuerzo. Pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿Quién te las dio? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la estrategia? ¿Quién te dio los clientes? ¿Quién te dio las oportunidades? ¿Quién te abrió las puertas? Dios. Ahora, como ya sabes, ya sabes hacer los negocios, ya crees que lo puedes lograr, y muchas veces ahí es que nos olvidamos de Dios y nos llevamos tremendo golpe. Porque creemos que ya lo tenemos, que ya lo sabemos. Y Dios nos dice en Santiago 4, 6 al 10, que tomé esta lectura por acá, dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Purificad vuestros corazones, afligidos y lamentáis y lloráis, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué dice esta palabra? ¿Por qué trae esta palabra? Porque muchas veces el orgullo hace que quitemos a Dios del primer lugar. El orgullo, yo lo hago, yo lo logro, yo lo puedo hacer, me vuelvo un yo sí. Esto lo logré, yo. Y dejamos a Dios en un segundo lugar, que fue el Dios el que nos dio las fuerzas. No los estoy regañando, estoy enseñando, estoy hablando de principios bíblicos. Y el versículo 19, para cerrar esta parte acá, dice, pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Eso no nos gusta a nosotros, pero Dios es clarito. Dios nos habla claro. Y nos dice, pero una cosa te aseguro, tenlo por seguro, que si te olvidas de Dios, si alguna vez olvidas al Señor tu Dios, y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido.
Tenemos que salir de nuestra perspectiva quizás egoísta en algunas ocasiones y dejar Dios, sí, ¿verdad? Yo sé, Dios, que te he dejado. Yo sé que no te he puesto en primer lugar. Yo sé que le he dado prioridad a esto en mi vida y estoy enfocado en esto y he descuidado la prioridad que eres tú en mi corazón. La prioridad es que eres primero, que eres el principio de mi vida. Porque existo, porque tú me hiciste desde las entrañas, decía el salmista. Por eso existo. ¿Y sabe cómo mostramos a Dios y cómo vemos cómo tenemos a Dios en primer lugar? Es en las diferentes circunstancias. Tanto en los buenos momentos como en los malos, en los buenos tiempos como en los malos tiempos, pueden poner a prueba nuestro compromiso de poner a Dios en primer lugar. ¿Qué momentos de la vida puedes estar viviendo ahora? ¿Qué puedes estar pasando? O que hayas pasado en los buenos o en los malos tiempos pueden poner a prueba ese Dios en primer lugar. Cuando las cosas van bien, voy como volando. Pero voy volando por mi cuenta. Lo estoy haciendo, lo logré, lo alcancé. Ya voy por mi cuenta. Pero por allá cuando voy volando, pero como hay un dicho por ahí que vuela tanto que puede enredarse con las cuerdas, muchas veces hay algunas cuerdas que nos enredan. Nos quedamos atrapados allí y ahí empezamos a clamar a Dios. Dios, sácame de este enredo, sácame de esto. Y ahí volvemos a... Y no es que Dios nos ha querido enredar en las cuerdas, es que fuimos nosotros, pero su amor y gracia nos atrapa y dice: hijo, sí, aquí estoy, no te voy a dejar caer ahora de golpetazo, vamos. Estás sufriendo ahí, estás aleteando más, estás ahí golpeándote más, pero te voy a soltar y aquí estoy, te voy a poner mis brazos, mis manos para que estés sobre ellos. Porque Dios no es un Dios malo. Vamos a ver cuándo se cae y vamos a ver cuánto se golpea, vamos a ver, está bien alto, vamos a ver. Y es que me caí, me golpeé. Sí, pero fueron tus decisiones, no fue Dios el que quiso hacerte eso. No fue Dios el que quiso hacerte esto. Y la forma como usted y yo respondemos a las pruebas le muestra a Dios si le damos el primer lugar. Allí le podemos mostrar a Dios si realmente le damos el primer lugar. Y hay un versículo que quiero hablarle luego en las próximas series, en los próximos temas de esta serie que es del mes de enero. El mes de enero es el primer mes del año. Y usted en este tiempo vamos a decirle: yo quiero que tú estés en el primer lugar. Porque yo sé que el resto del año no es que te voy a olvidar, sino es que te estoy poniendo primero desde lo primero. Porque lo primero siempre se mantendrá si yo lo hago. Quiero decirte este versículo, quiero que te lo lleves allí en tu mente y tu corazón para que en los próximos temas vamos a estar hablando en uno de ellos sobre esto. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hay una palabra allí que Dios siempre la está poniendo, es: busca primeramente el reino de Dios. Primeramente, dígale al que está ahí junto a usted: primeramente Dios. Así me gustó, qué bueno, dése un aplauso. Me gustó la forma como lo dijeron. Eso es. Y yo quiero hoy que hagamos una declaración de compromiso. ¿Cuántos quieren hacer una declaración de compromiso conmigo? Amén. Sí, yo no les voy a hacer un compromiso mal. Yo quiero que reafirmemos hoy un compromiso. Aquellos que quieran hacerlo, tiene que ver con Dios en primero. Y yo quiero que nos pongamos de pie, y aquellos que quieran hacerlo, lo vamos a repetir todos juntos. Quiero que me los pongan uno por uno, no me los pongan así, sino, bueno, por la razón de la pantalla. Y allí lo tenemos. Léalo. Y si
Vamos a leerlo todo. Yo quería... Ajá, vamos a leerlo todos. Vamos, porque quedé yo por fuera. No, hoy reafirmo mi compromiso de tener a Dios en primer lugar. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis sueños, en mis finanzas y en todo lo que emprenda. Amén. Este año 2017 yo escribí la palabra reafirmo. No escribí que nos estamos comprometiendo por primera vez, es que usted ya está comprometido, pero hoy quería que reafirmáramos ese compromiso. Y se vio tan bonito. Pero yo quiero, chicos, si ustedes me lo pueden poner allá dividido, porque yo voy a leer el título que está en blanco y usted va a leer una vez en mi vida. Yo voy a volver a leer el título en blanco y usted va a decir en mi familia. ¿Me explico? Amén. Y así sucesivamente. Lo voy a decir, yo leo en blanco y ustedes van a leer uno por uno cada vez que yo lea una vez en blanco, lo que está en letras blancas. Hoy reafirmo mi compromiso de tener a Dios en el primer lugar. Hoy reafirmo mi compromiso de tener a Dios en primer lugar Hoy reafirmo mi compromiso de tener a Dios en el primer lugar Hoy reafirmo mi compromiso de poner a Dios en primer lugar, de tener a Dios en primer lugar Hoy reafirmo mi compromiso de tener a Dios en primer lugar. Y hoy reafirmo mi compromiso de tener a Dios en primer lugar. Amén, amén y amén.